Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Vamos a orar para empezar. Gracias, papá, por este tiempo, por la vida, por el aire, por la salud, Señor. Gracias por todas las cosas pequeñas, el sol, Señor, tener nuestra familia a nuestro lado, estar pasando por momentos a veces difíciles, pero que sabemos que son los que prueban nuestra fe, las que nos ayudan a crecer, a madurar, a formarnos, papá. Que tu palabra, la que ya desde hace mucho tiempo ha estado trabajando en la vida de mis hermanos, siga dando fruto conforme a tu voluntad, conforme a lo que tienes planificado para cada uno de nosotros. Somos tu cuerpo, Señor, queremos unirnos en un mismo espíritu haciendo tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a todas las personas que en este momento se conectan a nuestras redes sociales, en Facebook. Esperamos que este mensaje también sea edificante para su vida. Y hoy vamos a cerrar una serie de mensajes del libro de Gálatas. Diga conmigo, Gálatas. Es uno de los mejores libros que tiene la Biblia, ¿sí? Es un libro cortico, lo que nos encanta. Lo puede leer en menos de una hora. Es un libro específico, claro, consistente. Es un libro que es confrontativo y directo. No da pie a que podamos tener puntos medios. El libro de Gálatas no le da a usted un grisecito. O eres blanco o eres negro. No puedes estar en la mitad. Va directo a la raíz del problema, lo trae a la luz, pero da un camino sólido para cuando usted descubre que tiene un problema y quiere solucionarlo. Hoy veremos el último capítulo y quiero que podamos recordar lo que hemos visto durante este tiempo. Recuerde que en el libro de Gálatas Pablo menciona una confrontación que tuvo con Pedro, y yo quiero que usted por un momento piense que Pablo, el que perseguía a la iglesia, el que mataba a cristianos, el que los quería encarcelar, el que quería apagar el evangelio, en ese momento el Hitler del evangelio, él anhelaba con todo su corazón que nadie siguiera profesando el nombre de Cristo. Su motivo en esta vida era perseguir cristianos. Lo hacía con tal fervor que entendía que su llamado por Dios era hacer eso. Ese es el Pablo que ahora, con un encuentro que tuvo real con Cristo y un reto que asumió real, ahora escribe a favor de Jesús, predica su palabra. Después de ser el mayor opositor del cristianismo, se vuelve ahora en su mayor predicador. No era cualquiera, no fue uno que apareció que no tenía argumentos ni tenía nada que decir. No era una persona oculta para el resto de la gente. Todos los cristianos lo conocían, sabían que corrían peligros si se encontraban con Pablo. Ese mismo Pablo, con su ferviente pasión, empieza ahora un caminar con Cristo, y en ese caminar con Cristo entiende cuál es su propósito. Y ahora ese mismo Pablo es capaz de confortar a Pedro, el que caminó con Jesús, su mejor amigo, la persona por la cual todos vieron y dan testimonio que sobre él Cristo iba a edificar la iglesia. A ese mismo Pedro se le para enfrente y le dice: tú estás equivocado. Eso es como si pasara su pastor Richard y le dijera: hey, estás equivocado. Era tal la autoridad y tal el respaldo que tenía Pablo conforme a su llamado, que él podía en un momento dado venir a confrontar. Pero no era solamente confrontar y generar un problema y que todo el mundo, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo digo. Fue que confrontó y después en amor unió. Pedro le dice: tienes razón. Así es como el libro de Gálatas se expresa. Y Pablo pone sus mayores logros, porque recuerden que para Pablo Pedro era una figura en la que era la más odiada y después resultó ser la más amada. Recuerde que Pablo no caminó con Jesús. Y Pablo, al entender esta pasión y este fervor por Jesús, llega y dice: ¿cuál sería su mejor amigo? La persona con la que puedo saber y conocer más de Cristo. ¿A quién cree que él hubiera acudido? A Pedro. Entonces yo quiero que usted identifique que este libro Pablo está mencionando algunos de los momentos más acalorados, más complicados que tuvo durante su caminar ministerial. Este es el libro que marca un antes y un después.
Este es el libro que resuelve uno de los mayores incógnitas y problemas que se presentaban en esa época, que era que los judíos querían que todos los que creyeran aún en Jesús fueran circuncidados. Yo no le explico qué es la circuncisión. Usted búsquela en internet, si quiere ver fotos, eso es cosa suya. Pero la circuncisión era una de las problemáticas que se vivía en esa época. Así que este es el libro de Gálatas, el que pone en evidencia el real evangelio, que Cristo es suficiente para que tú puedas ser salvo. No hay ley. Tú vives bajo la ley. Sin embargo, la ley no es capaz de salvarte, no es capaz de darte la gracia, no tiene la gracia suficiente para poderte poner frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que Pablo está diciendo es, él no está en contra de la circuncisión, está en contra del legalismo con la circuncisión. Y es lo que usted tiene que ver y entender para que pueda saber la pasión con la que Pablo nos está hablando en ese momento. Porque aunque en ese momento el problema era la circuncisión, hoy en día hay otros problemas. Es que si tú no vas a la iglesia y no haces esto, esto y esto, lo más seguro es que no, es que estos mundanos, es que este mundo está hoy demasiado complicado. Y empezamos a poner una barrera entre las personas que nosotros pensamos que no merecen ni tienen gracia frente a Dios, y nos volvemos legalistas de la misma forma que esos judíos se volvían legalistas con su circuncisión. Hoy finalizaremos este estudio y hablaremos del capítulo 6. Diga conmigo, capítulo 6. Son 6 capítulos los que tiene el libro de Gálatas. Las últimas palabras de Pablo a una iglesia que, a pesar de su rápido crecimiento y amor, perdió la verdadera visión del evangelio y se estaba dejando llevar por otras ideas que no la dejaban cumplir con el propósito por el cual fue creada. Y eso es muy fácil que nos pase a nosotros y a cualquier iglesia del mundo entero. Es fácil que podamos perder la visión de a donde Dios nos quiere llevar. Es fácil que nos olvidemos de las personas y nos enfoquemos en lo que estamos haciendo. Es fácil que nos enfoquemos en el auditorio y nos olvidemos que en la calle hay gente que necesita de Cristo y su gracia. Es fácil que nos olvidemos de que hay un mundo que es perseguido, de que hay gente que necesita amor, compasión, necesita de que tú te acerques y le hables de Cristo, necesita que tú lo mires con humildad, que tú lo mires con tal amor y con tal gracia que puedan ver a Cristo reflejado en tu corazón. Eso no lo hace ningún manual. Eso solamente lo puedes hacer tú, teniendo una vida apasionada y a Cristo en tu corazón. No hay otra manera. Y no se nos tiene que olvidar que como iglesia ese es nuestro principal propósito: ver a la gente y verla con la misma compasión con la que la vio Jesús. Que aunque él tenía la razón, era santo, 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 podía llamar a todos los ángeles y decirles que destruyeran el planeta entero, se humilló hasta lo más para que pudiéramos nosotros tener una esperanza de vida eterna. Ese es el evangelio. Eso es lo que usted le entregó la vida. Eso es por lo cual usted vive. No es muy difícil hacerlo. Cuando ve a su vecino, pídale a Dios sabiduría e inteligencia y que el Espíritu Santo le muestre. Si Él ya está trabajando en esa persona, que lo use a usted como instrumento para poder hacerlo llegar a los pies de Cristo. Para Pablo nos llama a comprender los principios. Diga conmigo, principios que rigen el reino de Dios, y entenderlos y sobre todo ponerlos en acción. El último capítulo de Gálatas establece los principios. Diga conmigo, principios claros que deben ser el estandarte de nuestra vida. De lo que más carece nuestro planeta y la gente con la que vivimos es de principios claros. Si yo te dijera ahorita en un momento y les dijera, hey, tienen 2 minutos, van a pasarlo, si quieres le va a dar una hoja y usted va a escribir los principios que rigen su vida. A ver, ¿cuántos los tendrían claros ya? Que diría, yo sé cuáles son los principios que rigen mi vida. El problema es que muchas veces no somos conscientes de esos principios. Se nos olvidan que tenemos que ser conscientes de que usted, aunque no sepa, tiene principios. Por lo general fueron inculcados en su niñez. Hay cosas que aplican a usted que ni siquiera usted sabe que aplican a usted.
Hay principios como de tal palo, tal astilla. Se lo decía mi abuelita. Y usted se da cuenta que en la mayoría de gente aplica de tal palo, tal astilla, porque se lo repitieron tantas veces, se lo dijeron cuando chiquito y todo el mundo lo miraba con tal desprecio que decía, esto de tal palo, tal astilla, ¿no? Casi siempre referente al papá, ¿no? Eso fue un principio que a usted le establecieron en su vida y después dice, ¿y yo por qué actúo igual que mi papá y cometo los mismos errores que mi papá? Porque de tal palo. A cada santo le llega su día. En mi país dicen, a cada marrano le llega su día, su Navidad, su año nuevo. Y lo decimos despectivamente, pero son principios que aún nuestra familia nos inculcó. Y usted está metido con que un día te va a llegar tu día. Y usted se va a acordar, dice, es que mi abuelita me decía eso. Árbol que crece torcido. Y se lo repetían. Y a usted se le dificulta tanto a veces salir de unas cosas que usted dice, no, es que yo estoy torcido y así soy. Cría cuervos. Esos son de las mamás, ¿no? Cría cuervos. Y efectivamente son las que vienen aquí a decir, pastor, ¿puedo orar por mi hijo? Me está sacando los ojos. Pues claro, si usted lo crió y si usted lo enseñó bajo ese principio, lo más seguro es que todo el tiempo le quiera sacar los ojos. Echa fama. Y los jóvenes así creen que tienen que vivir. Les cuesta cambiar ciertas cosas porque ellos dicen, no, que yo soy así, yo siempre llego tarde. Y sí, cool que me conozcan porque llego tarde. Son principios que, aunque usted no se dio cuenta, establecieron el parámetro para que usted se comporte en este mundo como se comporta. El problema de los principios es no tenerlos claros y no quererlos establecer. Un principio es una ley que se establece para que sea el fundamento en el cual se puede construir. Es el comienzo. Es inviolable, inmutable, invariable, inalterable. Su instrucción establece la guía fundamental para que usted pueda existir. Eso es un principio. Lo que Pablo nos quiere decir en este último capítulo es: te voy a decir los principios claros que tienes que tener. Te voy a decir algunos principios que en tu vida tienen que ser claros para que puedas comportarte conforme a lo que Dios quiere que tú hagas. Y para iniciar este estudio, dividiremos el capítulo 6 en 3 grandes partes, para que usted lo pueda recordar fácilmente, con el fin de ayudarnos a ¿qué? A comprender lo que el autor quería hablar a la iglesia. Y diga conmigo: primero, los principios que establece la iglesia. Esa es la primera parte que Pablo quiere hablarle a usted. ¿Cuáles son los principios que establece la iglesia? Para eso vamos a Gálatas 6, del 1 al 6, y dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. El 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todos las cosas buenas con ellos. Pablo está hablando de principios que son establecidos en la iglesia. En los primeros 6 versículos del capítulo, Pablo se centra en los principios más importantes que van a ayudar a que la iglesia tenga una base sólida y pueda cumplir su propósito. El primero de esos que está en esos 6 versículos, restauración. Pablo está hablando de restauración.
Eso es un principio fundamental dentro de nuestra iglesia. Él utiliza la palabra hermanos, haciendo mención ¿a qué? ¿A que está hablando a quién? A nosotros. No le está hablando a otros. Habla de dominio. Eso quiere decir que no es una persona que tal vez haya confesado su pecado, como en algunas oportunidades nos dice la Biblia. En otra versión dice, si fuera sorprendido. En otras palabras, cualquier cristiano que se encuentre en pecado tiene el derecho de ser restaurado por la iglesia. Usted ve que ahí dice que tiene dominio. Otra versión dice es sorprendido. Ay, pero si usted lo sorprende, es que fulanito, yo lo vi por allá entrando a ese bar. Y es que usted no ha visto el Facebook, ¿no? Esas fotos que sube. Aún el que es sorprendido, que no es consciente de que está en pecado, tiene derecho a la restauración. Te voy a dar un dato. La iglesia de Cristo es especialista en segundas oportunidades. ¿Entiendes eso? Que la iglesia no es para los santos. Si no, lea bien el evangelio de lo que decía Cristo. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, para darles una segunda oportunidad. Pero a veces nos es más fácil juzgar cuando la iglesia está tratando de levantar a alguien porque no lo merece. Recuerda que con la vara con la que tú mides, un día serás medido, y tienes que mirar con el mismo amor y compasión que miró Cristo, porque la iglesia es especialista en dar una segunda oportunidad. Por eso estamos en este lugar. También nos habla de qué, que la restauración de esa persona es responsabilidad de los espirituales, de los que se sienten que están bien. No es de que el mundo se la dé, la responsabilidad no es de la calle, la responsabilidad no es del pastor, es de todos los que se consideran espirituales. ¿Y cuáles son los espirituales? Los que el Espíritu Santo habita en su corazón. Si el Espíritu Santo habita en tu corazón, es tu responsabilidad darle una segunda oportunidad a aquel que, aunque tú pienses que no la merece, sí la tiene. El restaurar a una persona nos pide dos cualidades indispensables: ternura y humildad. No podemos ser déspotas y arrogantes. Debemos entender que en un proceso de restauración requiere mucho más de la persona que restaura que de aquella que es restaurada. Entiende que el que está llamado a morir es el espiritual y no el pecador, porque el que murió en la cruz fue el espiritual, no el pecador. Cuando sientas algo en tu corazón y digas, es que me cuesta, ay, bienvenido al reino. Me gusta que te cueste, me gusta que te tengas que esforzar, me gusta que te duela ver a esa persona allá mientras tú estás acá. ¿Por qué? Porque tú estás llamado a tener que esforzarte más que aquel que está en pecado. El trabajo más difícil no es para él, es para mí. No lo van a convencer mis argumentos ni el proceso de disciplina. ¿Sabes qué lo va a convencer? El amor que va a haber a través de mi vida. Eso lo va a convencer. Que cuando tú lo quieres ahorcar, pasa saliva, le dice: Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Eso les pasa con sus hijos, ¿no? Señor, yo lo quiero ahorcar, te lo quiero mandar, pero yo quiero verlo como tú lo ves. Ahí usted está muriendo a usted. Está cogiendo su yo, lo está tirando al piso y le está haciendo una llave. Porque esa es la manera en que el reino nos llama a restaurar a las personas. No hay otra manera. No hay 10 consejerías ni 15 pasos. La restauración viene de un proceso de ternura y humildad. De que aunque tú tengas la razón, tienes que morir a ti para mostrarle amor a esa persona. Pero lo más seguro es que venga y me vuelva a bofetear. Pues ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué tienes que poner? Y si tuviéramos 8 mejillas, te hubiera dicho: pon las 8. Solo tienes 2 nomás, pero puedes volverla a voltear. ¿Por qué? Porque eso nos llama al reino.
El reino te llama a que cuando restauras a alguien, tienes que morir a ti mismo, para que esa persona, el Espíritu Santo, le dé convicción a través del amor que está viendo contigo. Eso es complicado. Todos los días usted va a batallar. Todos los días su carne le va a decir: no se lo merece. El versículo 2 nos muestra algo que se llama colaboración. El primero que nos muestra la iglesia es ¿qué? ¿Cuál principio? Restauración. El segundo que nos dice colaboración. En el versículo 2 Pablo nos está dirigiendo a ¿qué? A llevar la carga de otro, que no es algo que debe agradecerme, que debe agradecerse. Es una ordenanza de la ley de Cristo para aquellos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. La ley de Cristo nos aplica y nos hace hacedores. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el versículo 2? Ayúdense a llevar los cargas los unos con los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Qué es? Es una ordenanza. Usted tiene que aprender a llevar la carga del otro. Es obligatorio, porque es la ley de Cristo. Entiende que la ley, si usted no quiere pagar taxes, no significa que no los va a pagar. Que no quiera no significa que no tiene que mandar la hoja diciendo cuánto es que usted tiene que pagar de taxas. Usted la manda, porque si no, ¿quién le cae? El IRS, que es la ley. Cristo te está diciendo: la ley que tú tienes que aplicar ahorita es lleva la carga del otro. Pero es que las mías son muchas. Bienvenido al reino. Si tienes muchas cargas, lo más seguro no es que Cristo te las haya puesto. Lo más seguro es que tú las fuiste agarrando por el camino y se te olvidó que era mejor agarrarlas de los otros antes que agarrar las tuyas. Tienes que ver a tu hermano, y si tiene una necesidad, es que no tengo. Si tienes, pero no quieres, porque te va a costar. Eso es llevar una carga. Yo no he visto el primero que lleve una carga y vaya feliz por la vida. Esto me pesa 50 libras y no me importa. Tarde o temprano eso te empieza a pesar. Tarde o temprano eso te empieza a hacer aquí y te empieza a doblar, porque la carga es fuerte. Por eso se llama carga. Si no, se llamaría liviano. Entonces, cuando te duela tu grupo café y sientas que están demasiados problemas, bienvenido al reino. El reino te está llamando a que tienes que llevar la carga del otro. Es que si con mis hijos, pues son tus hijos, Dios te llamó a llevar la carga de ellos. Es que mi familia, pues sí, Dios te escogió a ti. I'm sorry. Siempre hay alguien que tienen que escoger, y si te tocó a ti, pues te tocó a ti. Y si estás aquí es por eso. Cristo te está diciendo: es una ley. La ley te premia. Claro que un día te va a premiar la ley. Bajo la gracia de Cristo, un día te va a premiar la ley. Ese día va a ser cuando estés frente a Él. Así que no esperes que sea en este tiempo, ¿no? Tercer principio que le dice a la iglesia: humildad. ¿Qué dice el versículo 3? Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. A mí me gusta esa última parte. No eres tan importante. Fue como: no te la creas tanto. Qué tremenda aterrizada nos da Pablo ahí, ¿no? Aunque te creas más importante que cualquiera, más indispensable, o que tu posición no te permite hacer algo, tarde o temprano nos daremos cuenta que no éramos tan importantes. No, es que no, eso yo no lo hago. Si no lo haces tú, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no voy yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no le predicas tú, entonces ¿quién le va a predicar? Si no le hablas tú de Cristo, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no dices tú voy a orar, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no dices tú hagamos el tiempo familiar, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no dices tú vamos a establecer principios, entonces ¿quién lo va a hacer? Porque aunque te creas muy importante o muy ocupado para hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Es que no es mi responsabilidad. Entonces, ¿de quién es? Pablo te dice: no te creas tan importante ni clasifiques todas las cosas que tienes que hacer. Tarde o temprano igual lo vas a tener que hacer enojado y frustrado. A las malas
o adolorido. Entonces, con Dios es mejor hacerlo a las buenas. Yo era de los inteligentes en mi familia. ¿Sabe por qué sabía? Porque cuando mi mamá me decía que hiciera algo y yo veía que mi hermana le refutaba todo y le decían, ya no quiero, yo decía, allá va, pum, pa, tú. Yo, sí señora, yo lo hago. Es más, yo hago el de ella. Con Dios es mejor a las buenas. Con Dios es mejor a la fácil. Mejor aprendo ahorita y no aprendo después. No es muy difícil, solo pide sabiduría e inteligencia, es gratis. La salvación tuvo un precio, la sabiduría y la inteligencia son gratis. Si tú la pides, la vas a obtener. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Tienes que tener humildad, iglesia. El cuarto que nos muestra creatividad y enfoque, que dice el versículo 4. El versículo 4 dice: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. ¡Wow! Eso parece que se lo estuviera dejando a los empresarios y a todos los que quieren aquí en algún momento tener su propia compañía. Es que yo vi a ellos. No te enfoques en lo que están haciendo ellos, man. Enfócate en lo que tú estás haciendo. No te enfoques en lo que están. Esa otra iglesia es tan chévere el worship. A mí no me gusta aquí porque ellos casi no se mueven, pero allá es tan chévere, allá se sintió el Espíritu Santo. No te compares con nadie. Si tú estás en esta iglesia, haz lo que te toca hacer a ti. Y si lo que te toca hacer a ti es que tienes un don y un llamado, pues haz el proceso para estar aquí y que esto mejore. Con eso no te tendrás que comparar con nadie. Es bien claro, Pablo. No es muy complicado esto. No mires para afuera, mira para adentro. Es que allá todos hacen, pero yo pobrecito de mí. No te enfoques en lo que está pasando afuera. Tu situación actual es tu culpa, no es la culpa de otros. Si tú estás frustrado con lo que está pasando en este momento en tu vida, no te enfoques en lo que está pasando con mi vecino y en lo bien que le está pasando a mi primo, y como mi tío le están saliendo las cosas, y aunque no creen en Cristo, ellos como que sí les va bien en todo. No te enfoques en eso, enfócate en hacer tu parte, y cuando hagas tu parte, en algún momento tendrás tu recompensa. Sexto y quinto principio que nos muestra Pablo, dice responsabilidad. El versículo 5 nos dice: pues cada uno es responsable de su propia conducta. Pues cada uno es responsable ¿de qué? De su propia conducta. La iglesia tiene que ser responsable de aquello por lo que fue llamada. Si estás en este lugar, es tu responsabilidad seguir caminando conforme al llamado que Dios nos ha dado. Es que yo no estoy de acuerdo con la iglesia, pues vete para otra. Porque Dios llamó a esta iglesia a hacer algo y es nuestra responsabilidad hacerlo. Cuando tú le dices a tu hijo, es tu responsabilidad tender la cama, ¿tú crees que él está anhelando tender la cama? Wow, qué chévere arreglar el cuarto. Voy a tender la cama, a lavar los trastes, voy a trapear el baño. Mamá, ¿dónde está el cloro? Pero ¿es su responsabilidad o no? Bienvenido al reino, ¿no? Donde no a todo lo que queremos hacer lo podemos hacer. Si Dios te permitió entrar por estas puertas, conocer a la gente que está en este lugar, involucrarte y tener algún tipo de relaciones, porque hay un propósito en eso. Involúcrate. No, hasta que no cambien. Mejor que vayas a otra religión, no te enojes. Busca otra cosa, porque en esta no entras. Último, ¿qué nos dice Pablo? Gratitud. En el versículo 6 te está diciendo: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las buenas cosas con ellos. Llegamos al momento de los diezmos y la ofrenda. No, yo no lo dije, lo dijo Pablo. Tienes que tener una vida agradecida, tienes que tener una vida en gratitud. Le está hablando a la iglesia, ¿no? Porque está hablando ¿de dónde? De los maestros, los que te enseñan la palabra de Dios. Por eso cuando preguntes y digas, ¿pero por qué los diezmos y las ofrendas? Pues ahí está.
Yo no me lo estoy inventando, no es que dependamos de ustedes, tranquilos, dependemos de Cristo. Pero ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Tienes que vivir bajo gratitud. La iglesia, y esta iglesia Café, es una iglesia generosa. Y yo estoy agradecido con Dios por estar al lado de ustedes. Ustedes son generosos. Por eso podemos ir al Amazonas a seguir predicando la palabra de Dios. Y ustedes van a ver este domingo los videos con los cuales Dios nos está permitiendo llegar a otras naciones. Es gracias a que somos una iglesia generosa. Usted es generoso. No hay nada mejor que invertir en el reino. La mejor bolsa de valores se llama el reino de Dios. En esta no se pierde, no hay caída, no hay la curva que dicen que pronto va a haber una recesión. Aquí no hay. El reino de Dios te respalda, el reino de Dios te cubre, el reino de Dios siempre va a responder por ti si tú crees en Él. Y es lo que estamos llamados a hacer. ¿Por qué? Porque nos lo dice Pablo. Amén. Segunda parte del capítulo 6 de Gálatas, que nos dice los principios que establece el reino de Dios. Y vaya conmigo a Gálatas 6 del 7 al 10. Dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Se lo voy a repetir: siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. El primer principio claro que Pablo te va a dejar establecido por el reino de Dios: todo lo que se siembra se cosecha. Siembra manzanas y cosecharás. Siembra peras y cosecharás. Fácil, ¿no? No necesitamos un coeficiente muy intelectual muy alto para entender eso, ¿no? Manzanas, da manzanas. Peras, da peras. Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras odio, cosecharás odio. Si siembras rencor, cosecharás rencor. ¿Entiende la ley? Dios no puede ser burlado, su justicia no puede ser burlada, aunque tú pienses que te la pasaste por la galleta, aunque tú pienses que hiciste eso que pensabas que era ser hábil y ágil y dijiste: oh, me la saqué. La justicia de Dios nunca puede ser engañada. Si siembras mentiras, cosecharás mentira. Si siembras faltas, cosecharás faltas. Te voy a decir algo aquí, y perdón si te duele, pero si en tu familia te divorciaste y decidiste dejar a tus hijos en el momento más difícil, aunque pensaras que lo estabas haciendo por el bien de ellos, es lo mismo que tarde o temprano vas a cosechar. Por eso es tan difícil que tú entiendas que tarde o temprano eso se te va a devolver. No, yo tengo una relación excelente con mis hijos. Tú no sabes, porque Dios jamás será engañado. Hay familias con las que hemos hablado que yo le digo: aguante, salve su relación, haga su mayor esfuerzo, porque de lo que usted siembra ahorita, de sus hijos, lo va a cosechar más adelante. Tenga siempre eso presente. La ley aplica para buenos y para malos. La ley aplica para todo el mundo. Es un principio del reino. Pablo, ¿qué nos está enseñando ahora? Los principios, no de la iglesia, sino los principios del reino. Principio fundamental: todo lo que tú siembres en esta vida, lo cosecharás. Eso no tiene, contra eso no hay ley. Lo que tienes que entender es que todo lo que estés haciendo en tu vida tiene que estar aplicado bajo ese principio. Si ese principio lo apropias, se lo enseñas a tus generaciones,
les dices: todo lo que tú siembres vas a cosechar. Si tú siembras ahorita estudio, si tú siembras ahorita disciplina, si tú siembras ahorita responsabilidad, si tú siembras ahorita ser una persona generosa, si tú siembras, tarde o temprano la cosecha va a llegar. No te tienes que desesperar. Todos los principios son inmutables, invariables, inalterables y no pueden ser revocados. En las antiguas tumbas de Egipto se encontraron semillas de trigo que habían sido colocadas en ese lugar hace 5,000 años. Cuando uno siembra esas semillas, aún se puede cosechar trigo, porque de lo que usted siembra, cosecha. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia de esta ley. Jacob engañó a su padre para recibir la bendición, pero luego él fue engañado por su suegro para tener a Rebeca. Y si usted se pregunta por qué le pasó eso a ese muchacho, pues mire lo que hizo con su papá. Porque hay una ley: todo lo que se siembra, se cosecha. No me voy a cansar de decírselo, porque jamás Dios será engañado. Por más que nos justifiquemos y tratemos de encontrar la razón de muchas situaciones que pasan en nuestra vida, solo debemos mirar atrás y entender de dónde estamos cosechando. La buena noticia es que nunca es tarde para sembrar. Nunca va a ser tarde para que usted siembre. Si usted quiere empezar a sembrar en este momento, créame que lo va a cosechar. Si usted siembra perdón, en algún momento va a cosechar perdón. Si usted decide hoy sembrar amor en su familia, aunque le cueste, tarde o temprano lo va a recoger. Es una decisión. El agricultor sale y dice: voy a decidir sembrar cebolla, y riega la semilla y riega la semilla y hace todo lo que tiene que hacer. Tarde o temprano, ¿sabe qué va a recoger? Cebollas. Sembrar no es difícil. La clave es hacer el bien cada vez que tengamos una oportunidad. Y quiero ilustrarle esto con un video que traje, así que si por favor los de media se preparan, para que usted preste atención, trate de leer porque el video tiene subtítulos, así que miremos las pantallas, ¿ok? Baja todas las luces, por favor. Mẹป่วยอ่ะ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ muối cao lẩuจอนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเรื่องต่ออะไร
Usted pudo ver en este video que sin importar lo que usted vaya a sembrar, tarde o temprano, usted lo va a recoger. Vean, hay un error que uno comete muy regularmente y usted dice: cuando esté bien, cuando yo tenga, cuando me salga este negocio, es que yo quiero, o sea, espere cuando sienta que todo marcha bien, ahí sí. Entonces, ¿sabe cuántas oportunidades nosotros hemos tenido de sembrar en gente? ¿Sabe cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de ayudar a alguien? Todas esas oportunidades las permitió Dios, las permitió Cristo, mirando cómo estaba su corazón. Y no lo hizo para que usted sacara de lo mejor y de lo que le abundaba y le mostrara a la persona que usted tenía mucho. Lo que simplemente estaba era probando su corazón. Si fuéramos una iglesia que estuviera dispuesta a sembrar, a creer en que vale la pena invertir en la gente, aunque te traicionen, aunque te fallen, aunque lo hayan hecho 10,000 veces, tarde o temprano hay una oportunidad. Tarde o temprano va a haber una oportunidad en la que te vas a dar cuenta que valió la pena, que valió la pena el tiempo que gastaste, que valió también la pena el esfuerzo que tuviste que hacer, que valió la pena que aunque ese año no pudiste disfrutar de muchas cosas que tú pensabas que merecías disfrutar, valió la pena entregar esa milla extra, valió la pena dar ese dinero, valió la pena compartir la comida, valió la pena darle esos zapatos, valió la pena pasar ese tiempo yendo a visitarlo, valió la pena ir y compartir con él un tiempo con sus hijos, valió la pena ir a visitarlo al hospital, valió la pena ir al cumpleaños, valió la pena orar por él cuando lo necesitaba, valió la pena todo lo que hiciste, porque un día te darás cuenta que la ley de la siembra y la cosecha también aplica para ti. Te vas a dar cuenta que por más que fuera difícil, sí valió la pena hacerlo. Y el último punto, la última parte que Pablo nos quiere mostrar es el principio que ahora tú tienes que establecer. ¿Cuál es el principio que ahora tú vas a decidir establecer en tu vida? Ya viste lo que la iglesia tiene que hacer, ya viste lo que el reino hace. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Gálatas 25:6 del 11 al 16 nos dice: los que traten de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, debido a esa cruz mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Después de ver el fundamento que es establecido en la iglesia y el que es establecido por el reino, ahora Pablo nos dice que su principio de vida fue establecido al poner a Cristo como el estandarte, como su primero, como su todo. No había ley que a Pablo lo moviera. Hubo un momento en que Pablo dijo: valió la pena que me doliera, valió la pena que no tuviera de pronto la recompensa, que no tuviera la casa que quería y el carro que quería, valió la pena que tal vez en ese momento no tuviera las vacaciones que yo anhelaba y el lugar al que quería ir, porque preferí dejar todo eso a un lado para que mi estandarte fuera Cristo, para que cuando invirtiera en alguien, en una iglesia, en una familia, en una persona, al ver que la iglesia, aunque no fuera la iglesia perfecta, era una iglesia que predicaba el evangelio, con gente que decía que era circuncidarse o no circuncidarte, Pablo le dice: eso no importa, con tal de que tu estandarte sea Cristo, con tal de que tú digas: vale la pena hacer todo lo que tengo que hacer, vale la pena entregar todo lo que yo soy.
con tal de que Cristo sea glorificado. Pero es que la iglesia se va a aprovechar de mí, es que esto se va a aprovechar de mí. Nadie se va a aprovechar de ti. Tú no lo haces por la gente, porque tu estandarte, ¿quién es? Cristo. No lo haces por las otras personas, no lo haces por tu familia, ni por tus hijos, ni por el vecino, ni por tus amigos. Lo haces por Cristo, porque la recompensa, ¿quién te la va a dar? Cristo, su reino. Dios bajó, estableció el reino, puso principios claros. ¿Para qué? Para que la recompensa fuera dada a través de Cristo. Aunque el reino te pida tu vida, aunque el reino te pida todo lo que tienes, vale la pena entregarlo todo. Yo te lo aseguro, porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia dice un día que estarás frente a Él y podrás verlo con tranquilidad, con la seguridad de decirle: Señor, hice todo lo que estaba a mi alcance, hice todo lo que me pediste, traté de hacerlo, Señor, no me arrepiento de nada, porque lo que quise fue entregarte mi vida completa. Te voy a dar un dato: todos los que estamos en este lugar un día vamos a morir, y no sé si es mañana. Así que tal vez estés frente a Cristo antes de lo que tú crees. Y lo que yo te quiero preguntar es: ¿qué principios han establecido tu vida para asegurarte que cuando estés cara a cara a Él no vas a tener que bajar tus ojos y decir: Señor, yo pude haber hecho algo más, yo pude haberme esforzado un poco más, yo pude haberme organizado un poco más? Cuando la tragedia llegue a tu vida, porque un día va a llegar, cuando el momento difícil llegue a tu vida, porque un día va a llegar, sin importar si seas cristiano o no, ese día pregúntate: Señor, mis principios fueron claros desde el comienzo, mis principios los tenía escritos. Cierra los ojos allí si estás conmigo. Y yo quiero que le pidas a Dios que te ayude a ver cuáles son los principios que has establecido en tu vida. Dile al Espíritu Santo que te hable. Yo sé que Él habla, yo sé que Él te puede ministrar, sé que puede hablar a tu corazón. Y pregúntale: Señor, ¿cuáles han sido los principios que han sido establecidos en mi vida? Y si hay alguien en este lugar que no le ha entregado su vida a Cristo, que tal vez ha tenido la oportunidad pero nunca lo ha hecho, yo quiero que repita esta oración después de mí. Señor Jesús, perdóname, papá, por todos los pecados que he tenido. Yo quiero entregarte mi vida, mi corazón, todo lo que soy. Quiero vivir bajo los principios del reino. Ayúdame a verte, ayúdame a sentirte, a escucharte. Ayúdame a tener una relación contigo. Escríbeme en el libro de la vida y jamás me borres. Y si tú hiciste esta oración conmigo, allí todos con los ojos cerrados, si tú hiciste esta oración conmigo, levanta tu mano, quiero verte. Si todos en este lugar somos de casa, yo quiero rápidamente dejarte cuatro cosas bien importantes para que establezcas los principios en tu hogar. Lo primero, los principios tienen que estar escritos. La ley de Moisés estaba escrita, y aunque vino y la rompió contra el becerro de oro, Dios se la volvió a dar escrita. Segundo, repítelo y repítelo. No te canses de repetírselo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, a todas las personas con las que hables. Repítele los principios. Tercero, practícalo, ponlo en práctica, haz que sea real en tu vida. Y por último, celébralo. Cuando veas que el principio tuvo recompensa, cuéntale a todo el mundo, habla de ello, compártelo, ponlo en las redes sociales, díselo a tu familia, vayan a comer, celébralo, porque el principio vale la pena establecerlo dentro de tu vida. Sé consciente de los principios, porque eso a lo que te llama Gálatas 6, nos llama a decir que no hay nada mejor que ser cristianos. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador,
Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.